señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía. Nuestra organización de debate viene siguiendo desde hace años los acontecimientos y el llamado proceso en Cataluña, y fieles a nuestra independencia y pluralidad, hace unas semanas tuvimos el honor de contar en esta tribuna con el presidente y el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, señores Puigdemont y Junqueras. Dentro de unos días tendremos al presidente del Gobierno de España y al presidente del Grupo Popular en el Parlamento de Cataluña, al presidente de Ciudadanos y a la presidenta de su grupo en el Parlamento. Y hoy tenemos el especial honor de recibir a un antiguo y muy querido amigo de nuestra casa, el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña y actual presidente del Partido Demócrata Europeo y Catalán, al que va a presentar don Ferran Mascarell, delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid. La tribuna es suya. Sí, buenos días, bon dia a tothom, señoras y señores diputados, señores embajadores, representantes de la sociedad civil de Madrid, a todas las personas que nos acompañáis, presidente Mas, un saludo a todos y un especial agradecimiento a Nueva Economía Forum, a José Luis Rodríguez, por haber hecho de este fórum un lugar de encuentro, un lugar de diálogo, un lugar de pluralidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. También, evidentemente, al presidente Mas por su confianza. Ustedes seguramente compartirán conmigo que presentar al presidente Mas en apenas 10 minutos es una misión harto temeraria. En todo caso, voy a tratar de hacerlo y de no robarle a él ni un minuto de los que tiene previstos. Les comentaré brevemente algunas de las cosas que sabemos de él, algunas de las cosas que quizá deberíamos de saber con un poco más de profundidad y algunos aspectos de su pensamiento político, todo ello en forma de titulares. Lo que sabemos de él es claro, en primer lugar, que es el 129 presidente de la Generalitat, que preside el Partit Demòcrata Europeu Català, que ha sido un dirigente clave en la política catalana y española en los últimos 10 años, periodo durante el cual han saltado todas las costuras del mapa político español y catalán, que ha gobernado Cataluña en los 5 años, finales 2010, primeros días del 2016, más duros por razones políticas y económicas que el país ha tenido que afrontar desde prácticamente el final de la dictadura, que participó en primera línea en los 2 últimos intentos de pacto entre el reformismo político catalán y el Estado, ambos frustrados. En primer lugar, el Estatuto del 2006, junto a Pasqual Maragall y a otros dirigentes catalanistas, y en segundo lugar, más en solitario, en el intento de pacto fiscal del 2012. Sabemos también que a partir del 2012 alineó a su partido con la tesis de que Cataluña necesitaba cuanto antes un Estado propio, un Estado servidor. De otro modo, era imposible garantizar prosperidad y justicia social. Sabemos que dio un paso al lado hace 10 meses para asegurar que la gobernabilidad de Cataluña fuera posible y que el propio proceso político catalán no tropezara. Sabemos que hoy por hoy está procesado por el Tribunal de Justicia de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por haber brindado a los catalanes la oportunidad de decir en qué dirección política querían caminar. Y también sabemos, obviamente, que para muchos catalanes es un referente político indiscutible. Todo esto lo sabemos. Quizá no sabemos tanto, no está tan claro, especialmente, si me permiten, en la propia lógica de la política española, 2 o 3 detalles más que simplemente apunto en forma de titular. Quizá no está tan claro, en primer lugar, que es también el dirigente político que mejor ha reflejado, ha interpretado la enorme mutación que el catalanismo político ha experimentado en los últimos años, el catalanismo que ha transitado mayoritariamente del autonomismo al independentismo como respuesta
a la baja calidad, por decirlo en términos genéricos, del Estado en Cataluña. Como tantos otros catalanes, confío en la Constitución del 78 y en la autonomía como herramienta para asegurar el autogobierno catalán y asegurar la modernización de España. Pero también, como tantos otros catalanes, el presidente Mas mutó al comprobar que era imposible esperar que el Estado español aceptara abrirse a las propuestas catalanas. Segundo titular, o segunda consideración. Es el dirigente político catalán que creo que mejor enlaza, sintetiza y refleja la vinculación de la idea de nación con la idea de Estado. Estado servidor, Estado herramienta al servicio de la nación. En este sentido, sintoniza, recoge y expande lo que intentó ya hace 100 años el presidente Prat de la Riba. Hay una liazón, hay una relación entre ambos y que con más o menos acierto los otros presidentes de la Generalitat que le han precedido también interpretaron. Entre Prat y Mas hay una continuidad histórica evidente, casi sorprendente. Decía Prat en el año 17, no hemos hecho la mancomunidad para tener una diputación más grande, ni para dar al alma catalana un pequeño cuerpo de administración subordinada y secundaria, una provincia. Todos queremos para Cataluña un cuerpo de Estado, decía Prat el año 1917, hace 100 años, un cuerpo de Estado. Todos sentimos que la dignidad popular catalana exige imperiosamente, más o menos acentuadas, formas de Estado. 1917, Prat de la Riba, poco antes de que terminara su mandato. Dijo Mas el 13 de septiembre del 2012, prácticamente 100 años después, Cataluña quiere ser un país normal, ha hecho muchos esfuerzos para consolidar su autogobierno dentro del Estado español, pero vistas las respuestas estatales, ha llegado la hora de que el pueblo catalán pueda contar con las estructuras de Estado necesarias para conseguir su plenitud nacional. Cuerpo de Estado de Prat, hemos pasado las estructuras de Estado del presidente Mas, ambos se refieren a lo mismo, a autogobierno, a verdadero autogobierno. El presidente Mas comprende que una nación moderna requiere de un Estado inclusivo, eficiente, imparcial y justo, representativo, no ideologizado, justamente para poder cumplir sus funciones en relación a los ciudadanos. Requiere un Estado que no condicione su prosperidad, que no limite su potencial de mejora colectiva y de mejora individual, que sea un instrumento de dinamización y de justicia social. Requiere un Estado, evidentemente, que defienda su identidad, su cultura, su lengua, su prosperidad y su presencia normalizada en el mundo. Requiere un Estado adecuado, que incluya adecuadamente los ideales del conjunto de la nación. Dice Anthony Giddens algo que enlaza, creo, la continuidad que se da entre Prat y Mas. Todas las sociedades maduras, dice Giddens, luchan a la vez por una mayor justicia y por un mayor reconocimiento. Mayor justicia, mayor reconocimiento. Justicia en el mundo de hoy significa reconocimiento, supone redistribución de derechos y de deberes, supone distribución equitativa de cargas y beneficios. Justicia y democracia van de la mano. Como van de la mano, democracia e identidad, o sea, participación y sentido de pertenencia. Comprender todo eso supone entender la significación política del presidente Mas. Creo que él se pone al frente, con otros dirigentes del catalanismo, de la forma más madura del catalanismo, el que quiere que Cataluña sea reconocida como nación, pero además quiere dotarla, que esta nación esté dotada de un Estado moderno y adecuado. Sustituye la reivindicación abstracta de la independencia por la reivindicación pragmática de un Estado al servicio del país para hacer un país mejor que el que conocemos, que el que tenemos. Y es aquí donde el presidente Mas, creo, adquiere, en términos históricos, un papel decisivo y probablemente por esa razón ha sido políticamente estigmatizado. En tercer lugar, tercer titular, es importante también señalarlo, el presidente sintetiza la idea de futuro que guía a la sociedad catalana. Me dicen muy a menudo en Madrid que el proceso catalán es un proceso que mira al pasado. Creo que es exactamente al contrario. Muchos catalanes pensamos que justamente es esta baja calidad general del Estado la que nos está haciendo perder el futuro y, por tanto, la mutación política que se ha producido en Cataluña no mira al pasado, sino que mira esencialmente al futuro. En cuarto lugar, también como titular y a modo de síntesis, creo que el presidente Mas sintetiza bien, yo diría que refleja, casi simboliza, la voluntad de gran parte de las clases medias, también trabajadoras, de plasmar un proyecto político nuevo, más esperanzador, propio, de carácter democrático, modernizador, reformista, pacífico, al que se le llama finalmente o se sintetiza con el concepto Estado catalán.
es un Estado servidor, un Estado herramienta al servicio de la nación. Bien, todas estas son las cosas que creo que deberían de tenerse en cuenta para interpretar correctamente al presidente Mas y a su función, a su papel en estos últimos años. Termino simplemente añadiendo algunos elementos de su ideario político, tal como yo lo interpreto, espero que corresponda a lo que él piensa de sí mismo. Demócrata convencido, liberal, reformista, europeísta, dialogante y pactista, es bueno decirlo en Madrid porque creo que es así, un hombre sosegado de habla veraz, poseído de un alto sentido de la responsabilidad, creo que dotado de un inequívoco sentido de Estado, al que le place la política, pero le insatisface profundamente la politiquería. Por eso dijo la verdad a los catalanes sobre la crisis económica en 2011, cuando unos y otros negaban que los españoles, lo que los españoles ya estaban viviendo, y los catalanes, evidentemente, ya estaban viviendo en sus carnes. Por eso dijo la verdad a los españoles en 2012 sobre el sentido de las movilizaciones catalanas. Si las estructuras de Estado español no quieren atender y entender las necesidades de Cataluña, Cataluña se decantará por construir las propias, las suyas. Por eso, en el Círculo de Economía de Barcelona, en 2012, dijo: en nuestro tiempo el trabajo político consiste en explicar la verdad, tener coraje y dar la cara. Verdad, coraje y dar la cara. Tal vez por eso sufre en sus carnes el estigma que puso en circulación el político canadiense Michael Ignatieff. Dijo: nada te conduce más al fracaso en política que decir la verdad. Nada te conduce más al fracaso en política que decir la verdad. Tal vez, pero en su caso creo que no es cierto. Creo que nunca puede considerarse un fracaso que la sociedad admita lo más importante, que a la larga solo la verdad y el rigor conducen al reconocimiento. Solo la verdad y el rigor en política conducen al reconocimiento. Muchos catalanes le reconocemos el mérito de haber clausurado una larga etapa de doble discurso en la política catalana. Antes de él era habitual decir cosas distintas en Madrid y en Cataluña. Muchos catalanes pensamos que por haber dicho las cosas como son, por ser más obstinado que cauto, más valeroso que calculador, más político que oportunista, se ha convertido en el objetivo a batir por parte de una buena parte de las instituciones del Estado. Muchos catalanes pensamos que algún día, doy por seguro, la sociedad española entenderá el error de no haber escuchado lo suficiente al presidente Mas y, evidentemente, a otros dirigentes catalanes en su momento. Espero que pronto se entienda que la profundidad de sus convicciones y la fuerza de sus argumentos son un espejo de los ideales y las esperanzas de muchísimos catalanes. Como espero que pronto se entienda que es un error político mayúsculo suponer que se le puede anular enjuiciándolo por sus ideas. Personalmente estoy convencido que el destino de su vida política dará todavía giros que sin duda sorprenderán a muchos. Decía Max Weber que la experiencia histórica confirma que los seres humanos no habrían alcanzado lo posible si alguna vez no hubieran tratado de conseguir lo que aparentemente parecía imposible. El presidente Mas decidió ponerse al lado, al frente, detrás de su pueblo, para hacer posible lo que algunos dicen que es imposible. Por eso somos muchos quienes le admiramos y le reconocemos. En todo caso, les doy a todos ustedes las gracias por su amable atención y, evidentemente, me place pasarle la palabra al presidente Mas. Gracias. Buenos días, Ferran. Muchas gracias por tu presentación y por tu trabajo en Madrid, que forma parte precisamente pues, de esta cultura del diálogo permanente y de explicarnos y de intentar pues, contrarrestar opiniones y de convencer cuando se puede. Gracias a Nueva Economía Forum por esta invitación que viene de lejos. La verdad es que yo me excuso porque hace mucho tiempo que la tenía, no la pude atender en su momento. Hace ya bastante tiempo que yo no solía venir por Madrid y seguramente es un error mío. Otras cosas seguramente pues también llevaban a unas prioridades en Cataluña que me cerraban más ahí, por decirlo así, pero reemprendo con esta presentación hoy, con esta conversación con ustedes, lo que yo hacía habitualmente, que era venir precisamente a Madrid y a otras partes de España simplemente a explicarnos. Un saludo especial al presidente Montilla, que nos acompaña. Muchas gracias por estar aquí. A todas las personas que representáis al Parlamento español, distintos grupos parlamentarios, el Congreso y el Senado, a los embajadores, embajadoras, representantes del cuerpo diplomático
y a todas las otras personas que nos acompañan. En los 25 minutos que me decía José Luis Rodríguez que tengo para hacer la presentación inicial y pasar después al coloquio, yo les quería compartir con ustedes pues, algunos mensajes previos. El primero de ellos, de hecho son 3 mensajes que les quería situar de entrada. El primero de ellos es: la voluntad de diálogo por nuestra parte no es postureo, va en serio. Después intentaré desarrollar este mensaje, este argumento. Lo repito, nuestra voluntad de diálogo, la expresó hace pocos días en Madrid el presidente Puigdemont, no es postureo, no va de farol, va en serio, responde a una convicción profunda que tenemos desde hace mucho tiempo y que no hemos perdido, la mantenemos intacta. Segundo mensaje. Cataluña tiene un proyecto para España, lo ha tenido. Después explicaré algo muy sucintamente de esto que llamamos un proyecto desde Cataluña para el conjunto de España. Pero lamentamos comprobar que España no tiene proyecto para Cataluña. Cataluña lo ha tenido para España. Y seguramente todavía hay bastante gente en Cataluña que lo mantiene vivo. Pero España no tiene proyecto para Cataluña. Como mínimo no tiene un proyecto atractivo para Cataluña. Y creo que le conviene mucho tenerlo. No olvidemos que Cataluña es la primera economía del Estado español, probablemente la primera economía regional del sur de Europa y, en el caso español, el segundo territorio más poblado, con 7,5 millones de personas. Creo sinceramente que a España le conviene tener un proyecto atractivo por Cataluña que nosotros pensamos que no existe. Y el tercer mensaje, y lo digo para tranquilizar a algunos espíritus inquietos que lógicamente están inquietos porque las cosas están difíciles y el conflicto entre Cataluña y el Estado pues, es un conflicto de gran calado y esto puede crear inquietudes, incertidumbres, interrogantes, etc. El tercer mensaje es: pase lo que pase, habrá acuerdos. Pase lo que pase, habrá acuerdos. Incluso en el caso de que se llegue a la formulación de un Estado catalán, incluso en este caso, también habrá acuerdos. Habrá negociación y habrá pactos. Ahora parecen lejos, pueden incluso parecer imposibles, pero yo creo que los habrá. Y quiero defender esta tesis al final de mi intervención. El primer mensaje, les decía, y lo quiero simplemente pues, vestir un poco, ¿no? Para que no sea simplemente pues, un titular, que es el que se refería al diálogo. Este primer mensaje se enmarca en lo que podríamos llamar una década de diálogo por nuestra parte. Lo sitúa en una década, desde el 2005-2006, porque si fuéramos más allá, pues toda la conferencia se gastaría por ahí. Pero si nos concentramos solamente en los últimos 10 años, podemos hablar que por parte de Cataluña ha habido una década de diálogo con el Estado. Fíjense ustedes la secuencia. Un breve recordatorio. En el 2005, con el primer tripartito y el presidente Maragall, presidente de la Generalitat, el Parlament de Cataluña aprueba por muy amplia mayoría, muy amplia quiere decir 4 partidos sobre 6 y 80% de la Cámara, 80% de los diputados, aprueba un proyecto de Estatuto de Autonomía. Y en el 2006, como que este proyecto de estatuto tenía que convertirse en una ley del Estado español, en el 2005 y en el 2006 se hace toda la negociación, por tanto diálogo y pacto, con el gobierno de aquella época, presidido por el presidente Zapatero, para llegar a un punto de encuentro entre el proyecto que había salido de Cataluña y lo que las Cortes pues, podían en aquel momento asumir. Se consiguió la mayoría absoluta del Congreso y del Senado. Se convirtió aquel proyecto de estatuto en ley orgánica. Se mandó a Cataluña para hacer un referéndum vinculante, legalmente vinculante.
sin aquel referéndum, aquella ley orgánica no hubiera entrado en vigor. Por cierto, se hizo un referéndum para eso solo en Cataluña, no tuvieron que votar todos los españoles, y habían votado a través del Parlamento español, para entendernos, ¿no? Y finalmente entró en vigor. Este proceso fue un ejercicio de diálogo constructivo muy a fondo, porque ustedes recordarán que tuvimos que asumir un incumplimiento flagrante del presidente Zapatero en aquella época, que se había comprometido formalmente a que el proyecto que saliera del Parlamento catalán sería aprobado. Y evidentemente no fue así. Pero a pesar de ese incumplimiento hubo ese espíritu de diálogo. Y no solamente de diálogo, sino de llegar a acuerdos. Primavera del 2010. Ustedes seguramente eso pues, lo recordarán cuando yo lo mencione. Primavera del 2010 estábamos en los rescates de Grecia, de Portugal, de Irlanda, una amenaza tremenda para el rescate sobre España. Gobernaba el Partido Socialista en España, en minoría, y se hablaba también de una posible intervención de Italia. Y en cualquier caso, si no se intervino directamente a Italia, sí que se le cambió desde fuera al primer ministro. Ese era el contexto, mayo del 2010, primavera del 2010. En aquel contexto, la amenaza para intervenir, para rescatar a España, era total. Iba de horas. Recuerdo que entonces el presidente Zapatero propuso un paquete de medidas dolorosas, de aquellas que solamente apoyan los que están en el gobierno, nunca los que están en la oposición si pueden ahorrárselo. Entre otras cosas, recuerden ustedes que propuso y se hizo subir la edad de jubilación de 65 a 67 años, poca broma, materia tremendamente sensible, y materia casi tan sensible o quizá más, bajar de un día para otro las retribuciones de los funcionarios y empleados públicos. Poca broma. En aquel momento, el gobierno del Partido Socialista llamó a la puerta de muchos grupos parlamentarios. Nosotros estábamos en la oposición, en Cataluña. Presidía la Generalitat el presidente Montilla, precisamente. Nosotros estábamos en la oposición. Por tanto, estábamos en Cataluña, habíamos ayudado a promover el Estatut, se estaba hablando ya de una sentencia dura del Tribunal Constitucional contra aquel Estatut, que habíamos trabajado tanto. Teníamos pocos motivos para apoyar al gobierno en aquellas circunstancias, muy pocos, casi ninguno. Se llamó a distintas puertas. Todas las puertas se cerraron para el gobierno, casi todas, con alguna muy pequeña excepción. En cualquier caso, las pequeñas excepciones de las puertas abiertas no eran suficientes para que se evitara el rescate de España. Nosotros nos abstuvimos, sabiendo que aquella abstención evitaba el rescate de España. Y ustedes me preguntarán, claro, si se abstuvieron los catalanes, debía ser a cambio de mucho. En una negociación tremenda en donde obtuvimos un montón de contrapartidas, ¿no? Pues miren, les sorprenderé diciendo que fue a cambio de nada. No hubo en este caso negociación, simplemente hubo un voto para que España y por tanto su economía no quedaran directamente intervenidas por las autoridades europeas. Creo, y lo apuntaba Ferran Mascarell, que a esto se le debe llamar sentido de Estado. Cuando yo les decía, nuestra actitud de diálogo no es postureo, se comprueba a través de los hechos más contundentes. Un mes después, el Tribunal Constitucional fulminó las partes más sensibles del Estatut de Cataluña que se había aprobado en referéndum 4 años antes. Un mes después, provocando a partir de ahí un giro de gran profundidad, como se apuntaba en la política catalana y en las posiciones de muchos partidos catalanistas que habían apostado por aquel estatut. Recuerden que en aquel gobierno de Cataluña, en el primer tripartito y en el segundo, estaba el PSC, estaba Esquerra Republicana y estaba Iniciativa per Catalunya, hoy transformada poco mucho en Podemos. Estaban ahí. Y nosotros estábamos en la oposición. Nos pusimos de acuerdo los cuatro. Nos pusimos de acuerdo los cuatro. Por tanto, el mundo catalanista en Cataluña, las fuerzas políticas catalanistas estaban por ahí. Y se desaprovechó, entiendo yo, una ocasión histórica para tender un puente sólido
entre las instituciones del Estado, el pueblo español y la propia Cataluña. Esta sentencia del Tribunal Constitucional, insisto, cambió muchas cosas. De hecho, está en la raíz de lo que está ocurriendo. Pero incluso a pesar de eso, y por eso les decía una vez más, el diálogo no es postureo por nuestra parte, incluso a pesar de eso, cuando llegó el Partido Popular al gobierno español, a finales del 2011, nosotros, yo ya era presidente en aquel momento de la Generalitat, nosotros nos fuimos a la Moncloa y fuera de la Moncloa varias veces a hablar con el presidente Rajoy. Cuando les digo varias veces, quiere decir 5 o 6 veces en 10 meses, por tanto, con un diálogo intenso, para convencerle no de un tema de la consulta sobre la independencia de Cataluña ni de un referéndum, para defender lo que llamamos el pacto fiscal en la línea del concierto económico o del convenio. En la línea quería decir, para que lo sepan, y ahora quiero expresarme con toda claridad, ¿no?, pasadas ya las cosas. En la línea de ese concierto quiere decir que no se le pidió de entrada al presidente Rajoy ni un euro. Sitúense ustedes, primer semestre del 2012. El Estado español estaba en una situación dramática. Deudas acumuladas por doquier, amenazas de intervención, tipos de interés totalmente disparados, diferenciales totalmente disparados, amenaza durísima sobre la estabilidad de la política española, paro por las nubes. Estábamos ahí. Cuando yo le hablé del pacto fiscal al presidente Rajoy, no le pedí ni un euro. Ni uno quiere decir ni uno, y se lo dije, no te pido ni un euro, no te lo pido ahora. Cuando todos nos recuperemos, las finanzas públicas españolas se recuperen y las catalanas también, pues ya hablaremos del dinero. Le pedíamos un cambio de estatus jurídico en materia de financiación, igual que hay precedentes en otros territorios del Estado español. Y por tanto le pedíamos un esfuerzo político para situarnos fuera de la LOFCA, fuera del régimen común, perdón, de la LOFCA, fuera del régimen común de la LOFCA. Le pedíamos eso. No era fácil políticamente lo que le pedíamos, es verdad, pero atención, recuerden ustedes ya el clima que se estaba viviendo en Cataluña. Ya se estaba viendo que estaban pasando cosas y cosas de gran calado, de gran profundidad. Por tanto, le planteamos eso y el no, después de aquellos meses, fue un no rotundo. Y acabo este primer punto, 2013, 2014, 2015, 2016, ya en pleno giro en la política catalana y catalanista. A pesar de eso, y a pesar de que hemos apostado por algo que evidentemente tiene difícil encuentro con el Estado, ¿no?, por razones obvias que podemos entender perfectamente, a pesar de eso, nuestra voluntad de diálogo siguió fija. Se le comentó al gobierno español muchos de los pasos que se iban a dar, se les explicó cosas que iban a pasar, se les propuso, en el Parlamento español se les propuso que se nos transfiriera la capacidad de hacer un referéndum, pudiendo hablar ya en aquel momento, lo dijimos, de la pregunta, del plazo de la consulta, de la fecha, ¿no?, y de las condiciones, ya se les dijo en aquel momento. Cuando el presidente Puigdemont vino aquí y dijo esto hace pocos días, pues oigan, esto ya viene de hace 3 años, lo reiteró una vez más, porque eso ya estaba abierto en aquel momento por parte de los diputados catalanes, que fueron a las Cortes a pedir la transferencia de la capacidad legal de hacer un referéndum. Incluso al presidente Rajoy se le propuso que cuando se hizo la consulta del 9 de noviembre del año 14, por la cual algunos de nosotros, Francesc Homs, que está aquí, pues también lo sabe, en carne propia, yo también, otras consejeras del gobierno catalán también, estamos procesados, vamos a ir a juicio por delitos, eso nos dicen. Pues incluso en esas condiciones yo le propuse al presidente Rajoy que no interviniera en los tribunales, que tolerara una consulta en Cataluña como válvula de escape democrática y como mecanismo de libertad de expresión para que la gente en Cataluña pudiera expresarse en las urnas sobre algo que estaba en la calle de forma multitudinaria y que no hiciera intervenir a los tribunales por esa materia. La verdad es que no me respondió a esa invitación, tampoco a esa, como no había respuesto a la del pacto fiscal y como en su momento promovieron los recursos contra el Estatut de Cataluña. Bueno, sí que nos respondieron, a través de la Fiscalía, que no es una respuesta, digamos, de altura política,
Es una respuesta que probablemente pues, no llega a ningún puerto, ¿no? Bien, en medio de todo eso, incluso al presidente Rajoy se le propuso en su momento, les hablo de verano del 2014, se le propuso 23 puntos por mi parte, que no tenían nada que ver con la consulta soberanista. Nunca respondió. Y el presidente Puigdemont hace pocos meses le llevó otra lista que tampoco tenían que ver con la consulta soberanista, de 46 puntos, que sigue sin respuesta. Es decir, les hago esta quizá demasiado larga lista simplemente para que entiendan una cosa, para que se entienda en Madrid una cosa, que hemos sido en todo momento portadores y apóstoles del diálogo y del sentido de Estado y de la concertación, del pacto y del acuerdo, incluso en las peores condiciones, en las que seguramente no lo habría hecho nadie en política, incluso en esas, ¿no? Y estamos en el tramo final para llegar a decisiones que van a ser muy significativas el año que viene en Cataluña. Y en ese tramo final todavía es posible que esta oferta de diálogo, que no es postureo, se tenga en cuenta. Si la respuesta a esta oferta de diálogo siempre es no, y un no con mayúsculas y un no reiterado, pues entonces no hay otra salida para la gente en Cataluña, que tiene mayoría en el Parlamento, que seguir haciendo su camino, impulsando su propia estrategia política. Pero la oferta de diálogo, insisto, que hizo el presidente Puigdemont y que está sobre la mesa, es una oferta que no tiene nada que ver con el postureo ni con la táctica, va de verdad, va en serio, y estos últimos 10 años, la década del diálogo, lo atestigua perfectamente. Segundo mensaje. Les decía, Cataluña tiene un proyecto para España. Lo ha tenido desde hace mucho tiempo. Ferran Mascarell nos hablaba de Prat de la Riba. Ya en aquel momento el catalanismo tenía un proyecto para España, como lo tuvo también en tiempo de la República. Y lo tuvo con el retorno del presidente Radellas. Y lo seguiría defendiendo con el presidente Pujol, con el presidente Maragall, con el presidente Montilla y conmigo mismo. Durante más de 35 años en la época moderna hemos tenido un proyecto para España, que podríamos resumir en lo siguiente: cinco grandes ejes, ¿no? 5 grandes principios. La democracia, ahí estábamos todos comprometidos. Europa, la europeización definitiva de España, ahí nosotros hemos trabajado como el que más. La modernización del país, del Estado, en algún sentido se ha hecho, en otras seguramente se ha quedado a medias, pero eso forma parte de nuestro vector del proyecto español. En la solidaridad, lo repito, y en la plurinacionalidad. Nuestro proyecto de España se podría resumir con estos 5 grandes ítems: democracia, Europa, modernidad, solidaridad y plurinacionalidad. Es decir, este último punto, que es el que más controversia comporta siempre, en definitiva, apostar por un Estado de naciones. Y una de ellas, claramente, no solamente por razones históricas, sino también por razones de presente, es Cataluña. Nuestro proyecto de España se podría sintetizar en estos grandes 5 puntos. De hecho, el estatut que salió del Parlament de Cataluña en 2005 ya apuntaba en ese último punto. Había un reconocimiento nacional de Cataluña explícito, había un potente sistema de autogobierno para Cataluña en ese proyecto de estatuto, había una relación bilateral entre las instituciones del Estado y las catalanas, y había un sistema fiscal y de financiación que iba en la línea del que conocemos en otros territorios del Estado, concretamente los forales, sin hablar tampoco de reparto de dinero. Subrayo eso porque siempre hay que entender que en nuestra voluntad el principio de la solidaridad es un principio importante en la configuración de un proyecto para el conjunto del Estado español. Ustedes saben cómo terminó eso, pero ahí estaba la semilla de lo que nosotros pretendíamos desde el punto de vista de marcar la plurinacionalidad del conjunto del Estado español en lo que afectaba a Cataluña.
¿Qué ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional? Pues miren, lo que ha ocurrido, hablando claro y directo, es que 2 millones de catalanes, que no son pocos, y casi la mitad o la mitad de los votantes catalanes que votan cuanto más se vota, esa mitad hoy está fuera de la Constitución. Esa sentencia nos apartó de la Constitución española. No nos hemos apartado nosotros, nos han apartado. Nos han puesto una línea y nos han dicho ustedes fuera, si siguen pensando lo que siguen pensando. Y eso es muy grave. Por eso el Estado tiene una responsabilidad importante en lo que está ocurriendo. Se nos expulsó, insisto, a mucha gente del marco constitucional que habíamos defendido como el que más, también en las circunstancias más difíciles. Atención, para que no haya malas interpretaciones, legalmente estamos ahí. Legalmente estamos ahí, se entiende. Pero políticamente ya no. Y emocionalmente, por supuesto que no. Y eso creo que hay que constatarlo eso, ¿no? Porque de una forma o de otra, la pregunta de este segundo mensaje que les quería simplemente pues, poner encima de la mesa, ¿no? Que quizá a veces es una pregunta que no se hace en voz alta y debería hacerse más, y se debería hacer el Estado, ¿no? ¿Qué proyecto tiene en este momento el Estado español para esa como mínimo mitad de la población catalana que se siente hoy expulsada del marco constitucional? ¿El Estado tiene algún proyecto para toda esa gente? Un proyecto se entiende que sea atractivo, ¿no? ¿Alguien lo conoce? Si lo hay, yo lo dudo, ¿no? Pero si lo hay, debe ser el secreto mejor guardado del reino. Porque no hemos entrevisto absolutamente nada de este proyecto, ¿no? Si el Estado reconoce, como reconoce muchas veces en privado, y algunas incluso en público, que el principal reto político que tiene hoy el Estado español, reto político, se llama Cataluña, ¿cómo puede ser que si ese es el primer reto reconocido por el propio Estado, no haya ni una sola estrategia positiva para intentar afrontar ese reto político? Ni una. Ni una se entiende más allá pues, de las querellas o de utilizar la vía penal o de intentar incriminar pues, a determinados dirigentes que, en definitiva, estamos intentando o hemos intentado canalizar esa expresión democrática del pueblo catalán que ha sido muy profunda, muy transversal y que está ahí. Y que requiere, obviamente, una respuesta por parte de las instituciones catalanas y por parte, entiendo yo, de las instituciones del Estado. Dicho de otra manera, en vez de un proyecto para Cataluña, que es lo que debería haber, entiendo yo, desde el Estado español, lo que se montó fue una operación Cataluña. Esa sí que se montó, para desprestigiar directamente a los líderes soberanistas a base de manipulaciones, engaños y dosiers falsos. En vez de un proyecto para Cataluña, que sería lo positivo, lo que sería bueno para el entendimiento, se montó la Operación Cataluña para destruir. Como que no hay tiempo, no entro a fondo en algo que les quería simplemente pues, apuntar, que era el ejemplo británico con Escocia. Pero recuérdenlo, los británicos, cuando se encontraron con el mismo reto democrático, el mismo, se pusieron de acuerdo para que se votara, se pusieron de acuerdo para que la votación fuera vinculante para las dos partes y, atención, recuerden aquella imagen de verano del 2014, justo antes de la votación del referéndum escocés. David Cameron, los Tories, los conservadores, Ed Miliband, en aquella época líder del Labour, y Nick Clegg, en aquella época viceprimer ministro y líder de los liberales demócratas, juntos se fueron a Escocia a ofrecer un proyecto británico para Escocia. Y ganaron el referéndum. Los escoceses ganaron porque habían votado. Y por tanto eran soberanos para decidir su propio futuro, lo que reclamamos en Cataluña. Y los británicos, los ingleses, ganaron porque ganaron el referéndum.
Observen, se imaginan ustedes, perdonen la broma, ¿se imaginan ustedes a Mariano Rajoy, al líder del PSOE, al que tengamos en el futuro, a Albert Rivera y a Pablo Iglesias juntos viniendo a Cataluña ofreciendo un proyecto atractivo para los catalanes? Eso pasó en un país europeo como el Reino Unido hace exactamente 2 años. Y no es un problema de Constitución, no es un problema de Constitución, es un problema de talante y es un problema de visión política y de altura política, de entender lo que es la política y cómo hay que defender las sociedades democráticas modernas. El último punto, para terminar, les decía, pase lo que pase, mi opinión, evidentemente puedo estar equivocado, ojalá no lo esté, es el escenario que yo deseo, pase lo que pase, habrá acuerdos. Incluso, decía, en un estado, en un punto, llegado al punto de la creación de un Estado catalán, será, en última instancia, si se llega a este punto, un proceso negociado y acordado. Esto no quiere decir que no haya tensión. Tensión la habrá, la hay y la habrá. Todo cambio implica tensión y si el cambio tiene mucho calado, pues más tensión añadida. Esto es inevitable, ¿no? Pero esta tensión se podría evitar si el Estado, como les decía, aceptara una mesa de negociación para acordar un referéndum en Cataluña. Es la propuesta que hay encima de la mesa. Se podría evitar esta tensión. Pasaríamos de un clima de tensión a un clima de colaboración para canalizar un reto democrático. Y cada uno jugaría sus cartas ahí, legítimamente, como pasó en el Reino Unido. Por tanto, la tensión no es inevitable, pero me temo mucho que ese referéndum pactado en Cataluña pues no va a venir, me lo temo. Viendo las reacciones que hay por parte del Estado y por parte del Gobierno, esto apunta hacia ahí y, por tanto, es probable que en los meses siguientes pues, la tensión siga existiendo y que, bueno, pues esto nos tendremos que acostumbrar a vivir en ese clima de tensión, teniendo en cuenta que, además, el año que viene en Cataluña se van a tomar decisiones significativas que son las comprometidas electoralmente, las que vienen de los mandatos electorales. Y las decisiones son, básicamente, pues, de tramitar unas leyes de transitoriedad jurídica en el Parlamento catalán para darle cobertura legal a lo que tiene que ser la futura creación de un Estado catalán. Eso queremos hacerlo dentro de los marcos legales y los queremos construir, los propios. Primera decisión, estas leyes de transitoriedad. Y segunda decisión importante que se tomará en Cataluña el año que viene, ustedes ya la conocen porque se aprobó hace pocos días en el debate de moción de confianza en Cataluña, pues un referéndum que tiene que ser el marco definitivo para que en Cataluña comprobemos hasta dónde llega la mayoría social a favor de la independencia catalana, a favor del Estado catalán. Esto va a pasar. Y teniendo en cuenta que va a pasar, pues nos tenemos que preparar para el escenario todos. ¿Se podría evitar llegar a este punto de tensión? Insisto, por enésima vez, si el Estado se sienta en una mesa a negociar. Si no, pues esa tensión va a producirse, ¿no? Pero volvamos al mensaje principal. A pesar de que haya tensión, en algún momento del proceso final habrá acuerdos y serán inevitables. Fíjense, 2 planos posibles de intervención del Estado o de consecuencias de esto que les digo. En el plano jurídico, el Estado tiene mecanismos que puede utilizar y que pueden, evidentemente, pues, dañar a las instituciones catalanas. Tiene mecanismos, algunos de ellos los está utilizando. Intentar inhabilitar políticos catalanes significativos es una manera de debilitar a las instituciones catalanas visto desde el Estado en el plano jurídico. Actuar sobre la autonomía catalana, que lo pueden hacer legalmente, pues también sería una forma de actuar jurídicamente para socavar los cimientos ya débiles de la autonomía catalana en este momento. Pero no nos engañemos, todas esas actuaciones jurídicas, más o menos explícitas, más o menos evidentes, todas tienen un recorrido limitado, porque no pueden evitar una movilización pacífica, pero permanente y muy potente de la sociedad catalana en contra de esas medidas. Al revés,
cuanta más medidas hayan en el plano jurídico para socavar la autonomía catalana o desprestigiar a los líderes soberanistas, mayor será la movilización de la gente en Cataluña. Y un Estado democrático, que no puede ya recurrir al ámbito militar, para entendernos, pues cómo puede enfrentarse a una movilización pacífica, pero permanente y convencida de una sociedad que ya no acepta un determinado statu quo. Por tanto, solamente recurrir al plano jurídico yo creo que es un error monumental y tampoco va a hacer al Estado ganador. Y queda, y el último comentario que les quería hacer, queda el plano económico. En el plano económico es donde más claro tengo que tiene que ser por acuerdo en el último momento de este proceso. Fíjense, dos o tres ideas muy rápidas, porque creo que se ha agotado el tiempo, ¿no? El comportamiento de los mercados es absolutamente determinante. Se ha visto en los últimos tiempos. El euro llegó a medio zozobrar por el comportamiento de los mercados hace 3 o 4 años. Estamos hablando del euro, moneda común, 17 o 18 países implicados, entre ellos Alemania, Francia y alguno más de grande, la propia España. ¿Qué quiero decir con que los mercados son determinantes? Quiero decir que, en definitiva, eso que llamamos los mercados, que nadie sabe exactamente lo que quiere decir con nombres y apellidos, ¿no? Eso que llamamos los mercados son los propietarios de la deuda pública española, que no es pequeña. España hoy en día es un Estado dependiente de su deuda pública, mucho, porque está muy endeudada. Imagínense ustedes la creación de un Estado catalán sin acuerdo con el Estado español. Imagínense ustedes este escenario, que es un escenario, digamos, posible en el plano teórico si no se hiciera nada. Si la voluntad de los catalanes llega hasta ahí, se podría consumar esa decisión. Pero fíjense, ¿qué le pasaría al Estado español si no hay acuerdo en aquel escenario? Que al día siguiente del no acuerdo perdería casi un 20% de su PIB y se quedaría con el 100% de su deuda pública. Ergo, conclusión, situación insostenible, no para España, para Europa, porque España no es Grecia. Se puede quizá intervenir Grecia y ayudarla financieramente a lo largo de bastantes años, pero no con España. La economía española es demasiado grande como para facilitar o permitir una intervención fácil de la Unión Europea o de la eurozona. Por lo tanto, en la línea precisamente de intentar introducir más tranquilidad que inquietud, ¿no? Como que este escenario no es posible, la lógica lleva a que si el proceso llega hasta el final, como yo creo que pasará, en algún momento de ese final será obligatorio sentarse a la mesa, negociar y llegar a acuerdos para proteger lo que todo el mundo quiere proteger en último término, que es la economía de todos, porque la economía quiere decir, en definitiva, también los puestos de trabajo y el bienestar. Lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo ahí, no insisto más, simplemente es para hacer entender que cuando ustedes oigan determinadas amenazas de que esto va a acabar como el Rosario de la Aurora y de que no hay posibilidad de acuerdo sobre ningún plano del que estamos defendiendo, etcétera, etcétera, atención, depende mucho de lo que pase en Cataluña, depende de la solidez del proceso soberanista catalán, depende de la voluntad de muchos catalanes de seguir en ese trayecto. Y si esto es así, si se cumplen estas condiciones, pues habrá algún momento en que nadie querrá que todos salgan perjudicados, porque un escenario en el plano económico como el que les describía es malo para Cataluña, malo para España y malo para Europa. Y se puede evitar perfectamente simplemente con aquello que les decía al principio, que es nuestro sello de marca, hablando de todo, sin condiciones previas, sabiendo que al final, en beneficio de todos, habrá que llegar a acuerdos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mascarell. Pues hay muchas preguntas. Empiezo por estas, si le parece.
Joan María Morros, de RACU, dice: la querella contra la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, viene después de las acusaciones de la Fiscalía contra usted, Joana Ortega e Irene Rigau, y la de Francesc Homs, que de momento está investigado. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia en el caso del 9N? En todos estos 5 casos, ¿quién está verdaderamente detrás? Imán Oénzar, de Radio Exterior de España, dice: se plantea recurrir a la justicia europea. ¿A qué instancia? Y José María Brunet, de La Vanguardia, dice: ¿qué respuesta cree que deben dar las instituciones catalanas y las fuerzas políticas soberanistas a la estrategia de querellas puesta en marcha por el Gobierno español y la Fiscalía, la última contra Carme Forcadell, presidenta del Parlamento? La última pregunta es: ¿qué estrategia? ¿Qué estrategias? Nosotros. Efectivamente. ¿Qué respuesta deben dar las instituciones catalanas y las fuerzas políticas soberanistas a la estrategia de querellas? Vale, correcto. Bueno, de hecho es una mezcla un poco de las... La respuesta va a ser una mezcla de las 3 preguntas formuladas. La primera es: ¿quién hay detrás de esas querellas? Pues del Gobierno. Es de una obviedad total y absoluta. Ustedes saben por conversaciones privadas que en los despachos de algunos ministerios se afinan los criterios de la Fiscalía. Por tanto, si los ministros presumen de afinar los criterios de la Fiscalía, es que alguna influencia deben tener. Si no, no dirían eso, ¿no? Pero es que no solamente es eso, porque eso al final pues dices, bueno, pues, comentario más o menos afortunado, etcétera, ¿no? Recuerden ustedes el tema central respecto a la Fiscalía. Y el tema central es: cuando se hizo el 9 de noviembre del año 14, que se le llamó, por cierto, proceso participativo y no tenía vinculación jurídica, por tanto era un gran mecanismo de libertad de expresión, era eso, los 9 fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por unanimidad, y les aseguro que no hay ni uno que votaría a favor de la independencia de Cataluña, los 9 dijeron por unanimidad que no había motivo para presentar ninguna querella. Y pocos días después, el fiscal general del Estado impuso jerárquicamente la presentación de la querella, contra el criterio de los 9 juntos. Por cierto, pocos días después, el propio fiscal general del Estado dimitió. Y nunca se supo públicamente el motivo, eran teóricamente motivos personales, pero todos sabemos que en alguna confesión más íntima, pues seguramente había algunos que ya estaban hartos de las presiones del Gobierno. Pues claro, está el Gobierno. El Gobierno no es solamente el Gobierno, es todo el aparato que significa eso. También está el Partido Popular. Está un Estado que no admitió que en Cataluña hubiera un proceso participativo, incluso no vinculante, ejemplar, absolutamente ejemplar, con 2.300.000 y pico personas yendo a votar con toda normalidad, yendo a votar sabiendo que aquello no tenía una consecuencia directa para el día siguiente, lo cual tiene mérito, porque sabían que no estaban decidiendo nada a corto plazo, sino que estaban sembrando para el futuro de su país, ¿no? Y con una repercusión en Europa y en el mundo muy grande, porque esto no es habitual lo que pasó en Cataluña, no se hace en otras partes, y contra las amenazas del Estado, que nos amenazaba con muchos males y aquello se llevaba a término, ¿no? Pues oigan, claro, podemos ser muy ingenuos y pensar que la Fiscalía General del Estado tiene clarísimo que eso son un montón de delitos juntos, ¿no? Pero yo no me lo creo. Presidente, ha llegado una pregunta mientras usted estaba hablando, que es de Diego Álvarez, y dice: ¿qué papel ha jugado y está jugando, en su opinión, en este proceso la inteligencia española? Es decir, el CNI, cuyo director, el general Roldán, hay que recordar que reporta directamente a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Pues no lo sé, ahí sí que no lo sé. Ni siquiera lo supone. Por tanto, ahí no lo sé y no supongo nada. Yo les hablo del Estado porque el Estado tiene múltiples organismos para poder actuar, ¿no?
Y efectivamente el CNI es uno de ellos, pero no sé en qué medida pues lo está haciendo, si es que lo hace. Sí sé, por ejemplo, que se montaron determinados dossiers, se fabricaron dossiers con la implicación de instituciones del Estado para desprestigiar delante del pueblo catalán a determinados líderes catalanes, entre los cuales me encuentro. Eso sí que lo sé. Tampoco sé exactamente quién intervino, pero que es evidente que se intervino, eso, vamos, es la Operación Cataluña, que antes les contaban. ¿Hasta dónde llegaremos en Europa? Hasta el final. Si se nos condena en las distintas instancias jurisdiccionales españolas, tendremos que llegar hasta el tribunal en Estrasburgo, como por cierto el presidente Atutxa, que llegó hasta ahí, tuvo que llegar hasta ahí, ¿no? Y está ahí la causa. Nosotros haremos el mismo camino si se nos condena. Evidentemente no es ninguna amenaza, ¿no? Porque no depende de nosotros si se nos condena o no. Hay ahora unos tribunales y veremos hasta dónde llegan en sus resoluciones, ¿no? Pero sí que nuestra disposición es a defendernos hasta el final, porque se lo digo claramente y con toda honestidad, con toda honradez, ¿no? No somos conscientes de haber cometido ni un solo pequeño delito. Entendemos que haber escuchado a tanta gente, haber canalizado eso democráticamente, pacíficamente, en un ejercicio ejemplar de libertad de expresión y de participación, para que al final se supiera lo que deberíamos saber todos, que es en qué posición está Cataluña respecto a su relación con el Estado y a su futuro político, eso pues deberían haberlo promovido las instituciones del Estado y no nosotros de la manera que tuvimos que hacerlo, ¿no? Y en cuanto a estrategias, estrategias nuestras, ¿no? Pues ya más o menos las estrategias eran las del Gobierno, ya las ha explicado usted. Correcto. Enric Juliana, de La Vanguardia, dice: ¿era usted partidario de que su partido, el Partido Demócrata, diese el voto de investidura a Pedro Sánchez sin el referéndum catalán como condición? Carles Font dice: el PSC ha dicho hasta hoy mismo que no votará a favor de Rajoy. ¿Qué le parece la postura del PSC frente a la del PSOE? Y también le preguntan si cree que la semana que viene habrá presidente en España. Empecemos por el final. La respuesta es sí. Creo que sí que lo habrá. Ya es hora, por cierto, porque llevamos así pues 10 meses, ¿no? Yo todavía me acuerdo cuando en Cataluña estuvimos 3 meses con un problema de investidura, cómo nos caían por todas partes. Bueno, éramos unos casi inútiles, totales, ¿no? Porque no conseguíamos pues resolver nada ahí. Estábamos embrancados en una situación insólita, nos decían, parecía mentira, que nos habíamos vendido a no sé quién y a no sé cuántos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues miren, si 3 meses parecían una eternidad, 10 deben ser la eternidad total. Aquello que decía algún ministro, ¿no? Por los siglos de los siglos, ¿no? 10 meses ahí, pues ya toca que haya gobierno. No es nuestra responsabilidad directa, con eso paso a contestar la segunda pregunta. Yo les he contado nuestra trayectoria, por tanto ustedes que tienen que entender que nosotros hoy estamos en una posición distinta a la que estábamos hasta el 2012. Estamos en una posición distinta. A nosotros se nos ha expulsado, como les decía, del marco político y del marco constitucional español, desde un punto de vista político. Piensen ustedes que con nosotros, pues hoy en día no se quieren prácticamente ni sentar a hablar. No sé dónde está el pecado original, pero debe ser el hecho de defender que Cataluña tenga su propio Estado, y esto se considera suficiente marca como para no sentarse prácticamente a hablar. Y sí que les puedo decir una cosa, ¿no? Que es que nosotros hubiéramos visto bien un cambio en el gobierno español, un cambio promovido por los socialistas y por Podemos. Lo hubiéramos visto bien porque hubiéramos entendido que eso, pues, podía cambiar, no del todo, pero que podía cambiar como mínimo el clima político en el conjunto de España y hacer un clima político un poco más amable para poder dialogar, para poder hablar y para poder llegar a acuerdos. Tampoco teníamos la garantía de que eso fuese así, porque también es verdad que el PSOE estaba muy cerrado en banda a cualquier planteamiento que pudiera venir desde el soberanismo catalán, ¿no? Pero hubiéramos visto bien el cambio por una razón, porque entre otras cosas tanto se habló del cambio
y con tantas justificaciones se decía que se necesitaba un cambio, que cuando se daban las condiciones objetivas para que ese cambio se pudiera promover, pues pensábamos que los actores del cambio, los que decían cambio, 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 pues que lo iban a hacer, porque podían haberlo intentado. Y en vez de eso, pues se hizo un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, que no iba a ninguna parte, pudiendo haber hecho un acuerdo entre el PSOE y Podemos, que no sabemos si hubiera llegado a buen puerto o no, pero que tenía un margen de actuación. Evidentemente, el señor Juliana, yo le tengo que decir que nosotros siempre pusimos la condición de que teníamos que abordar el tema catalán y concretamente el referéndum catalán. Pero recuerden ustedes una cosa, ahí está presente en esta sala, cuando Francesc Homs se presentó como candidato principal nuestro a las elecciones últimas de junio, en nuestro programa electoral había un punto en donde se decía que lo que pedíamos era una mesa de negociación para hacer un diagnóstico del tema catalán y en pocos meses arbitrar una solución democrática. Por tanto, habíamos puesto también en la parrilla de salida, habíamos puesto una iniciativa que permitía como mínimo sentarse a la mesa y empezar a hablar. Pero nosotros no estábamos en la operación cambio, no estábamos ahí, pero hubiéramos visto bien esa operación si se hubiera producido, ¿no? Y en cuanto a la posición del PSC, pues ustedes me permitirán que no opine, porque es una decisión que tienen que tomar ellos y lo tienen que tomar pues, de acuerdo con sus estatutos como partido y de acuerdo con su propia autonomía y de acuerdo con su propio criterio, ¿no? No es una materia en la cual yo pueda ni meterme ni opinar. Muchas gracias. También le preguntan, lo hace Alfredo Martínez, si Jorge Fernández Díez tiene que seguir como ministro del Interior. Mira, igual que les he dicho que creo que la semana que viene tiene que haber presidente de gobierno en España, también les digo que el ministro del Interior no debería llegar la semana que viene. Entre otras cosas porque está reprobado en este momento por el Parlamento español. ¿Usted ve a Durán y Lleida como ministro de Rajoy en el próximo gobierno? Sí lo veo. Sí, se lo imagina. Si cree que es posible. Pues tampoco lo sé. Eso no se lo puedo contestar, ¿no? No lo sé. ¿Es posible? Bueno, posible todo lo es. Posible, claro. Posible en el plano teórico lo es todo, ¿no? Pero, vamos, a mí naturalmente la respuesta que me saldría es no lo veo. Esa sería la respuesta que me saldría a mí espontáneamente, ¿no? No lo veo. ¿Cree que a él le gustaría? Pero, oiga, fíjese, así como que cuando estábamos en coalición o en federación, Convergencia y Unión, pues yo le hubiera dicho no, no. Ahora simplemente no le puedo responder lo mismo por una razón, porque nuestra relación política se ha terminado. No estamos ni en una coalición electoral ni en una federación política. La distancia política es muy grande, ustedes lo saben. Terminamos esta relación de 30 y pico de años de una manera completamente civilizada. Esto también es bueno. También es bueno. Si hay que tener una separación, mejor que sea amistosa. Lo fue entre Durán Unió y nosotros. Y por tanto estoy completamente pues, desligado de del día a día del señor Durán, ¿no? No les puedo decir más. Bueno, le iba a preguntar, lo hice, pero usted ha seguido su respuesta y está en su derecho. Si a él, al señor Durán, le gustaría ser ministro, que cada uno de los que está aquí ponga la respuesta. Sí, claro. Invítenlo ustedes, no sé. Y le hacen la pregunta y la tiene que contestar él. Jordi Font dice, con el diálogo que usted propone, ¿es posible que ustedes renuncien a su reivindicación de hacer un referéndum? Usted dice que al final habrá acuerdos. ¿Hasta dónde están dispuestos a ceder? Jaime Linares, del Economista, ¿qué sucedería si el Gobierno sigue en el no? ¿Cómo se realizará un referéndum unilateral, obviando al 50% que no vota Junts pel Sí? ¿Cuál es la fecha límite para el referéndum? Evidentemente nosotros no vamos a renunciar al referéndum, pero no vamos a renunciar al referéndum no porque sea una posición por nuestra parte monolítica, cerrada, no vamos a renunciar al referéndum porque es la única manera democrática y civilizada de resolver eso bien.
¿Cómo vamos a renunciar al único instrumento que tenemos bueno para solucionarlo? ¿Cómo se hace si no? Si alguien me explica cómo se hace eso sin un referéndum, pues bueno, se puede hacer con unas elecciones. Eso ya lo hicimos el año pasado en Cataluña. Pero fuera de ese marco ordinario de o referéndum o un marco electoral, ¿no? ¿Qué otra posibilidad tenemos de que la gente se pueda expresar sobre un proyecto concreto? Ahora ya se tiene, supongo, la evidencia de que después de 5 largos años de movilizaciones muy grandes y de perseguir, ¿no?, en el proyecto, de insistir en el proyecto soberanista catalán, esto está ahí, pues está ahí para quedarse. Por tanto, ¿cómo lo resolvemos eso? Pues oigan, la manera civilizada de resolver eso, democrática y buena, la buena, es hacer un referéndum. Otra cosa es, como dijo el presidente Puigdemont y dijeron nuestros parlamentarios catalanes en la primavera del 2014, hace ya 2 años y medio, oigan, hablemos sin condiciones previas de la pregunta, hablemos sin condiciones previas de la fecha y hablemos sin condiciones previas de las condiciones de ese referéndum. De todo eso se puede hablar, porque ahí no hay una posición cerrada por parte de la parte catalana, hay una posición abierta, como debe ser. Escoceses y británicos, cuando negociaron eso, pues partían de posiciones distintas, pero llegaron a un acuerdo. Con eso contesto la segunda parte también. ¿Hasta dónde se está dispuesto a ceder? Pues fíjense, en el marco de condiciones, fecha y pregunta, se puede hablar de todo. Lo que no se puede es renunciar al único mecanismo democrático bueno para todos que tenemos, que es el referéndum, porque sería un suicidio para todos. Enquistaríamos este problema y este conflicto ad calendas grecas. No tiene sentido. Eso hay que resolverlo. No puede quedar ahí tal como está en este momento. Hay que resolverlo. Y ya me dirán ustedes qué otras formas hay normales, democráticas y pacíficas de resolver eso de una manera positiva, ¿no? Fecha límite del referéndum en Cataluña, pues está dicho, la fecha límite es más o menos el verano del 2017, es donde se intentará cerrar ese proceso en Cataluña y a partir de ahí, pues no hay una fecha exacta decidida, pero ustedes tienen que contar pues de la diada catalana, que es el 11 de septiembre, para adelante, dentro de aquellos plazos. Y sobre qué pasa, era la pregunta sobre el 50%. ¿Qué pasa con el 50% que votó, fíjense, que no vota? Fíjense, sí. es que a veces se confunde los que votan sí con los que piden un referéndum. Son dos cosas distintas. Un referéndum no es ni sí ni no de entrada, es un referéndum. Ahí la mayoría no es 50%. Es mucho más grande en Cataluña. Presidente, ¿está usted muy seguro de que lo ganarían ustedes? Espere, antes de entrar en este punto. Si me permite, cuando yo avancé las elecciones en el noviembre del 2012 y el parámetro era derecho a decidir y, por tanto, consulta, ganamos con el 66% del voto, 2/3. Era gente que quería una consulta. Por tanto, no estamos hablando de un 50% pelado, estamos hablando de 2/3, es una mayoría rotunda. Ahora se han aprobado unas resoluciones en el debate de política general del Parlamento catalán. Más del 60% de los votos han ido a un referéndum. No el 50 pelado, más del 60%. Por tanto, hay una transversal apuesta en Cataluña, se esté en el sí o se esté en el no, para celebrar un referéndum, como elemento democrático de solución de problemas. Ya sé que a veces los... Perdón. Francisco Fontana, sigue. Espere. Perdón. Que me he quedado sin voz, hombre. Ya sé que a veces los referéndums los carga el diablo, dicen, ¿no? Pero si alguien tiene una mejor solución, que la ponga encima de la mesa. Porque si no, hay otra. Esta es la mejor. Es como los sistemas democráticos. Claro que tienen imperfecciones. ¿Pero hay alguno de mejor que estos? Nadie lo ha inventado. Por tanto, cojámonos ahí, ¿no? Dicho esto, en un referéndum, si las condiciones son las que tienen que ser, que quiere decir neutralidad
en la información, en la orientación, etcétera. Por tanto, buenas garantías. Gracias. Si esto es así, los del no tienen las mismas posibilidades que los del sí. Las mismas. Y esa es una batalla democrática. Unos tienen unos argumentos, otros tienen otros, los ponen encima de la mesa, la gente decide. Y el del no es tan respetable como el del sí. ¿Puede ganar el no? En el plano teórico puede ganar el no, como puede ganar el sí. Porque hasta que no se haga el referéndum no lo sabremos. Precisamente por eso hay que hacerlo, para saberlo. Y a partir de ahí, el que pierda tiene que aceptar democráticamente que ha perdido. Y colaborar con el que ha ganado. Y el que ha ganado tiene que entender que el que ha perdido, que probablemente habrá perdido por poco, es importante para construir lo que sea de cara al futuro. Entre gente normal y civilizada deberíamos funcionar así. Carlos López Combarros le pregunta, ¿estaría usted dispuesto a mantener un debate con el ciudadano y exministro Borrell en una televisión de ámbito nacional? Sí, señor. Seguramente el señor Borrell le encantaría. Pues yo ya le digo que sí. Por cierto, yo les propongo, ya que usted dice que sí, que sea en nuestra casa y pues, que lo televisen no una, sino las que quieran. Propóngalo usted. Yo no, ya le he dicho que por debatir y dialogar no tengo absolutamente ningún inconveniente. Francisco Fontán. Muchos consideran que ha muerto el partido Convergencia y lo que supone, a pesar de que hayan cambiado de nombre. Hoy ni siquiera tiene grupo parlamentario propio en Madrid. ¿Quién es más responsable de esta ruina? ¿Usted, con su proceso independentista, o Jordi Pujol, su familia, con su corrupción? Bueno, yo les pido que no hagan pronósticos de futuro tan rotundos y radicales, porque esto está por ver. Que nuestro partido, la antigua Convergencia, ¿no?, está en un proceso de reconversión importante, es evidente, lo hemos promovido nosotros mismos. No es la primera vez que se hace. Otras veces ha pasado en otros partidos políticos. Que hay causas diversas para eso, pues también es evidente, pero finalmente lo que es importante es la determinación de hacerlo o de no hacerlo. Te quedas en la inercia de lo que ocurre o intentas cambiar las cosas. Nosotros apostamos por intentar cambiar las cosas. No olviden ustedes que en este momento, este partido que se describe así, en este momento este partido preside la Generalitat de Cataluña, tiene la mayoría del gobierno de Cataluña, ostenta la mitad de las alcaldías de los ayuntamientos de Cataluña y dirige las 4 diputaciones catalanas. Bueno, pues, hombre, algún peso debe tener un partido así, ¿no? No se diría de eso, ese juicio que se ha hecho, no se diría de un partido que tiene estas posiciones institucionales y que es verdad que está en un proceso, pues, de renacimiento en parte, que no solamente viene de gente de este mismo partido, sino que viene también de gente de fuera del partido que están apostando por crear una formación política nueva en Cataluña, que no renuncia a una parte importante de las raíces de lo que hemos sido. Yo mismo presido este partido, pero que está haciendo un proceso de renovación muy a fondo. Y hay momentos en que las máquinas se tienen que poner a punto. Y nosotros hemos ejercido durante muchas décadas una gran responsabilidad, no solamente en Cataluña, sino también en España, como ustedes saben, y esto pues desgasta. Y esto desgasta y nos llevó en su momento a hacer esta apuesta para crear una formación política nueva. El tiempo dirá qué fuerza llega a tener esta formación política nueva. Enrique Foncillas dice, el presidente Puigdemont superó sin problemas la cuestión de confianza. ¿Cómo ve a la CUP actual frente a la que pidió que usted diera un paso al lado? Y con esta CUP, ¿será fácil aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2017? Pues miren, la relación con la CUP siempre tiene un elemento de tensión y de preocupación importante, yo no se lo voy a negar. Entre otras cosas porque, por ejemplo, nuestro partido político está a las antípodas de casi todos los planteamientos de la CUP. De casi todos quiero decir que casi todos. Pero cuando la gente hace un año votó en Cataluña, en unas elecciones que llamamos plebiscitarias para contar votos a favor de la independencia o en contra, cuando la gente votó, pues le dio a esa formación política, la CUP, 10 diputados y, por tanto, le dio una responsabilidad importante en el Parlamento catalán. Esa responsabilidad durante los meses yo creo que la CUP no la ejerció bien. Y lo digo con toda claridad, no la ejerció bien. El hecho de que no se aprobaran los presupuestos en junio, como tocaban, quiere decir que la CUP falló.
Pero es verdad que eso provocó una moción de confianza por parte del presidente Puigdemont y que en la moción de confianza la CUP, todos los diputados y diputadas de la CUP votaron a favor. Por tanto, renovaron la confianza en el presidente de la Generalitat. ¿Qué sentido tendría renovarle la confianza en septiembre y sacársela en noviembre? Hubiera sido una operación puramente estética o de maquillaje en septiembre. Por tanto, lo normal hace pensar que esta vez se tramitarán los presupuestos de la Generalitat y se aprobarán. Aurora Cantón le pregunta si les ayudaría a ustedes la debilidad de un posible gobierno de Rajoy, que, entre otras cosas, será incapaz de conseguir apoyo parlamentario para suspender la autonomía de Cataluña. ¿Espera usted un PP más dialogante en la próxima legislatura, sin tener mayoría absoluta? Pues que el gobierno va a ser débil es casi evidente. Y no lo digo con especial rintintín o con especial placer, pero lo va a ser, porque se va a llegar a esa investidura en las circunstancias que se va a llegar, ustedes las conocen perfectamente, y eso hace entrever o prever que realmente será un gobierno pues, que requerirá acuerdos de manera permanente. Déjenme decirle que al Partido Popular yo creo que esto ya le irá bien, porque cuando tienen mayoría absoluta son capaces de reformar la ley de funcionamiento del Tribunal Constitucional solos, sin ningún apoyo. ¿Ustedes se imaginan un país normal en donde la norma que hace funcionar el Tribunal Constitucional, que es el árbitro, se aprueba con un solo partido? Esto pasó hace pocos meses, hace un año, vamos. Me parece una gravedad muy grande, pero muy explícita la posición, ¿no? Esto se ha terminado y espero que para mucho tiempo. Por tanto, el PP deberá, le guste o no, dialogar mucho más, deberá, le guste o no, llegar a acuerdos y no ha sembrado las mejores semillas para que esto sea así. Y, por tanto, entiendan ustedes también que cuando los partidos políticos le pongan precios al Partido Popular, en gran parte será porque las semillas que ha puesto el Partido Popular en estos últimos 4 años han sido muy malas semillas para el diálogo, el concierto y el acuerdo. Y quien siembra vientos recoge tempestades. Dicho esto, pues oigan, también hay un problema grande que de Estado, ¿no? Y hay que resolver temas. Y también un Parlamento más fragmentado no quiere decir que no se puedan llegar a acuerdos. El Parlamento de Cataluña hace años que no hay mayorías absolutas y se llegan a un montón de acuerdos. Por tanto, no es imposible que esto funcione de alguna manera, ¿no? Desde una perspectiva catalana, pues miren, ya estamos acostumbrados a relacionarnos con cualquier tipo de gobierno, más débil o más fuerte. Nos hemos tenido que relacionar con un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta en estos últimos 4 años. Y lo hemos hecho. Y no hemos andado cabizbajos por eso, ¿no? Hemos defendido nuestras ideas, nuestro proyecto, hemos tirado adelante, hemos pagado las consecuencias. Por tanto, débil o fuerte, haya el gobierno que haya, nosotros el camino que tenemos establecido lo vamos a seguir de la manera que les he expuesto antes en la primera exposición. Las últimas preguntas, presidente. Fernando Jáuregui, ¿qué le hizo convertirse en independentista lo que antes usted manifestaba que no era? ¿Los engaños de Zapatero, los silencios de Rajoy o fue un proceso de conversión propio? Y Lluís Lluch dice, estaríamos en una situación distinta si el señor Montilla, felizmente entre nosotros, no se hubiera empeñado, como lo hizo, en no dejarle a usted gobernar como le correspondía por haber ganado las elecciones. ¿Son las últimas ya? Son las últimas. Son las últimas, muy bien. Pues empiezo por la segunda y termino por la primera, si a usted le parece bien, ¿no? Ustedes saben perfectamente que cuando se hizo el segundo tripartito en Cataluña y por tanto se convirtió en presidente de la Generalitat el presidente Montilla, y yo no estuve de acuerdo, entonces saben, a mí no fue algo que me gustara, como es lógico. Era la segunda vez que ocurría, quedábamos primeros, no podíamos gobernar, veníamos de una relación intensa con el Partido Socialista, tanto en Cataluña como en Madrid. Habíamos llegado a un pacto muy importante en Cataluña con el Estatut del 2005, el que salió del Parlamento catalán. Habíamos intervenido, vamos, con un liderazgo importante, ¿no? Y en contra de determinadas posiciones en Cataluña.
habíamos intervenido en la negociación, habíamos llegado a acuerdos y habíamos tirado hacia adelante una operación que podía tener un sentido grande para bastantes años. Habíamos hecho todo esto, ¿no? Por tanto, bueno, pues las cosas hacían prever que podíamos llegar a una mejor colaboración entre el Partido Socialista y nosotros en aquella época. Pero no fue así. Y ustedes saben también que en el régimen electoral español y catalán las leyes son como son y, por tanto, pues en los parlamentos se conforman mayorías parlamentarias y el presidente Montilla pues, fue más hábil porque la consiguió formalizar y yo no. Y, por tanto, él pues, pasó a ser presidente de la Generalitat. Yo no creo que hubiera cambiado nada sustancialmente, porque piensen que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut se hubiera producido igual. Si hubiera estado el presidente Montilla, hubiera estado yo. Y ese fue el desencadenante. Por tanto, no es un problema de qué presidente había de la Generalitat en aquel momento. El problema es por qué el Partido Popular convirtió un estatut pactado en las Cortes Generales, en donde podía decir que no, oponerse a aquella ley, pero preservar el sentido de Estado de la relación con Cataluña. ¿Por qué presionó de forma brutal al Tribunal Constitucional para que se cargara aquel estatut? ¿Y por qué se pasó 2 años haciendo campaña en toda España en contra de aquel estatuto catalán, que era un estatuto que estaba en el marco legal vigente y que tenía acuerdo mayoría absoluta en el Senado y en el Congreso y que tenía el acuerdo de los catalanes en referéndum? ¿Por qué se empeñaron en cargarse aquello? Esta es la pregunta que nunca nadie ha respuesto, por cierto. Cuando decimos, oiga, hagamos un diagnóstico, hay que poner eso encima de la mesa, no por revancha, simplemente para entender cómo han ido las cosas. Por lo tanto, en el caso del presidente de la Generalitat, déjenme decir que yo creo que era indiferente quien estuviera ahí, las cosas hubieran ido exactamente igual respecto a lo que ocurrió en junio del 2010 con esta sentencia del Tribunal Constitucional. Y sobre lo que me preguntaban a mí, ¿no?, cuando empecé yo a apostar por el marco de un Estado catalán y de un Estado independiente catalán. Cuando se llama de Estado independiente, recuerden que yo siempre intento hacer entender que las independencias puras en este momento, en el marco globalizado y en Europa concretamente, no existen. Todos los países independientes han cedido soberanía al marco común y, en nuestra opinión, más deberían cederla para los grandes temas. Nuestra opinión, no muy compartida, pero nuestra opinión es esta. Por tanto, bueno, digamos, Estado catalán con soberanía propia, incardinado en la Unión Europea y en la zona euro, que es nuestro desideratum. Nosotros queremos eso, queremos exactamente eso. Corresponsable de los temas de seguridad, por cierto, de lo que se habla muy poco. Si ustedes me dicen cómo tiene que ser el Estado catalán, en la Unión Europea, en el euro, de acuerdo con los mecanismos de Schengen, dentro de la OTAN y comprometida con los mecanismos de seguridad occidentales. Nosotros lo definimos así, ¿no? Bien, pues ¿cuándo yo empiezo a defender abiertamente eso? Pues cuando lo empieza a defender casi todo el mundo, que hace posible que ahora se hable de la independencia de Cataluña como algo factible. Porque antes, recuerden ustedes una cosa, más allá de posiciones individuales, que siempre las ha habido, siempre las había, y más allá de la gente que desde hace muchos años pues creyó que esa era la solución, primero, el porcentaje de esa gente en Cataluña era pequeño, no pasaba nunca del 15, 16, 17%, nunca, por tanto era muy pequeño. Y segundo, cuando algunos partidos que en algún momento defendían ese marco tenían responsabilidades de gobierno, no apostaban por ese marco, apostaban por el marco autonómico. Fíjense ustedes, ¿no? Antes les ponía el ejemplo los dos tripartitos. Los dos tripartitos estaba, por ejemplo, Esquerra Republicana en los dos tripartitos. Apostó por un estatuto de autonomía, que no era la apuesta por la independencia de Cataluña. En el segundo gobierno, donde participó Esquerra, se iba a aplicar un estatuto ya negociado en las Cortes y recortado como consecuencia de la negociación. Y Esquerra todavía venía la vicepresidenta del gobierno catalán en aquel momento. ¿Qué les quiero decir con eso? Lo que les quiero decir es que la apuesta catalana global para ir a la creación de un Estado se pone en marcha en serio en el 2012, no antes. Antes no. Antes era el esquema de algunas personas a título individual y nada más.
A partir del 2012 se pone en serio en marcha. Todas las apuestas anteriores que se habían hecho desde Cataluña, desde Prat de la Riba, pasando por la República y terminando por los gobiernos Pujol, Maragall, presidente Montilla, etc., todas las apuestas habían sido dentro del marco del Estado, en un Estado evidentemente plurinacional, federal, con estados distintos, lo que ustedes quieran, pero en ese marco. La primera vez que se hace una apuesta suficientemente potente como para que pueda llegar a tener éxito, para crear un Estado catalán que tenga una separación jurídica del Estado español, y digo jurídica, no emocional, ni económica, ni comercial, ni nada de todo eso, una separación jurídica del Estado español. La primera vez es a partir del 2012. Y ahí sí que unen fuerzas lo que antes era Convergencia, lo que es Esquerra Republicana y lo que es la CUP, que son los partidos que se definen en el sí. Unen fuerzas de esos tres partidos. Y por eso tenemos lo que tenemos, porque si alguno de estos fallara, especialmente lo que antes era Convergencia, el Partido Demócrata o Esquerra, si fallaran estos dos, pues no tendríamos ninguna posibilidad. La posibilidad que tenemos es la suma del esfuerzo común. Y esto viene a partir del 2012, como operación posible, porque llega a representar una mayoría suficientemente grande de la sociedad catalana como para que sea una operación política a tener en cuenta. Presidente Montilla, ¿quiere usted hacer uso de la palabra por alusiones o simplemente porque le apetece? Bueno, precisamente el presidente Montilla advirtió en este mismo foro en Madrid de la desafección de la sociedad catalana respecto del Estado. Fue precursor en advertirlo. Muchas gracias, presidente, por Lo dijo, por cierto, José Luis, lo dijo antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, si no recuerdo mal. O sea que no solamente los soberanistas advertían que eso no iba por buen camino, era más transversal incluso esa apreciación. Muchas gracias, presidente, por su nueva intervención, que esperamos no sea la última en Nueva Economía Forum. Muchas veces, las que usted quiera, está ya invitado para la próxima en Madrid o en Barcelona. Muchas gracias, señor Ferran Mascarell, por su presentación y a todos ustedes que tengan un buen día.